Grave denuncia de la organización Human Rights Foundation advierte sobre un posible conflicto de intereses que involucra a Juan González, quien fue asesor del presidente Joe Biden para América Latina y director senior para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Según la organización, González ha estado buscando favorecer a acreedores de la deuda soberana venezolana. La organización envió una carta sobre las recientes entrevistas que ha dado González en medios de comunicación, alegando que las opiniones del exasesor de Biden están alineadas con intereses financieros de actores que buscan preservar el sistema autoritario de Venezuela. La Organización Defensora de Derechos Humanos señala directamente a González de trabajar para la firma Greylock Capital Management, un fondo de inversión estadounidense especializado en deuda de países en crisis, incluyendo a Venezuela. Greylock Capital lidera un comité de acreedores clave en la reestructuración de aproximadamente 9.000 millones de dólares de deuda soberana venezolana. En la carta, la organización explica que el exasesor de Biden estaría bajo las órdenes del señor Hans Humes, presidente y director ejecutivo de Greylock Capital Management. Según Human Rights Foundation, si el exasesor de Biden está actuando como agente, consultor o representante de Humes o de Greylock Capital, sus comentarios públicos podrían estar influenciados por incentivos financieros que buscan mantener la estabilidad del régimen madurista necesaria para que los acreedores puedan cobrar la deuda venezolana. La carta señala también que la postura de González al desacreditar a la oposición y promover negociaciones directas con Maduro beneficia a los tenedores de bonos, quienes buscan preservar un escenario estable para sus inversiones. Finalmente, la organización explica que buena parte de la deuda soberana de Venezuela fue emitida mediante procesos corruptos, ilegales o asociados al saqueo estatal y hoy está en manos de inversionistas con conexiones con el chavismo que adquirieron estos bonos a muy bajo precio y necesitan que el régimen permanezca en el poder para poder recuperarlos. Una dictadura puede negociar y comprometerse con términos de reestructuración sin supervisión legislativa, sin escrutinio judicial, sin revisión democrática ni riesgo de transparencia. Un gobierno de transición democrática, por el contrario, podría investigar la ilegitimidad de ciertas deudas, cuestionar su exigibilidad o repudiar obligaciones contraídas mediante corrupción. La supervivencia del régimen de Maduro, por lo tanto, proporciona previsibilidad, acceso y poder de negociación a quienes poseen deuda venezolana manchada, ventajas que perderían bajo un gobierno democrático. Esta estructura de incentivos ayuda a explicar por qué el señor González trabaja sistemáticamente para desacreditar a la oposición democrática de Venezuela, presentar cualquier transición fuera de Maduro como un escenario de caos incontrolable y argumentar que el único camino viable es negociar con el propio régimen. Esta narrativa, que la estabilidad solo puede lograrse acomodándose a Maduro, sirve directamente a los intereses de los tenedores de bonos que dependen del marco autoritario actual para proteger el valor de sus inversiones. En efecto, los mensajes públicos del señor González promueven una línea política que preserva, legitima y en última instancia defiende el mismo sistema del cual sus patrocinadores se benefician. Y es que las actuaciones de Juan González, exasesor de Joe Biden, han sido muy polémicas y últimamente ha insistido en esa necesidad, como ustedes escuchaban, de una negociación directa entre Estados Unidos y la administración de Maduro. También él ha señalado permanentemente sobre limitaciones de la oposición para poder gobernar en caso de una salida de Nicolás Maduro del poder. Vamos a revisar lo que posteó González, que generó mucha polémica y rechazo en los demócratas de Venezuela. Este post fue el 15 de noviembre en su cuenta de X. La idea de que un miembro de la oposición pueda gobernar casi de inmediato es imposible. No hay manera de garantizar su seguridad ni su capacidad para gobernar sin la protección de Estados Unidos. En otra publicación, González cuestionó los bombardeos a las narcolanchas en el Caribe y manifestó la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos debata abiertamente el uso de la fuerza en Venezuela. Para los americanos, los asesinatos extrajudiciales por la administración Trump tienen implicaciones domésticas muy alarmantes. El presidente de los Estados Unidos no tiene y nunca debe tener esa autoridad. Es necesario que el Congreso de los Estados Unidos tenga un debate abierto sobre el uso de la fuerza en Venezuela. Trump controla el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿A qué le teme?
Además llama mucho la atención cómo Juan González se refiere a todos los que buscan la democracia como opositores y no como los presidentes, el presidente y la vicepresidente electos constitucionales de Venezuela. Saludamos a esta hora en el informativo USA a Thor Halvorsen, fundador y CEO de Human Rights Foundation, y a Javier Elaje, director jurídico y de políticas de la fundación. A los dos, bienvenidos, tanto al señor Elaje como al señor Halvorsen. Frente al posible conflicto de intereses que ustedes revelan, que ustedes dicen tener las pruebas de Juan González y sus posturas defendiendo, por ejemplo, la idea de que el régimen no es narcoterrorista, no es narcotraficante, estar en contra de los operativos en el Caribe, referirse a la opción democrática de Venezuela como oposición, al no reconocer quién es el presidente electo constitucional, al tomar este partido muy parecido al de Petro en Colombia, porque es un conflicto de intereses. ¿Qué es lo que, según esas pruebas que tienen ustedes, les lleva a pensar qué es lo que tiene esos intereses privados económicos? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Soy presidente de la Human Rights Foundation y les agradezco esta oportunidad porque ha habido una escasez total de escrutinio, supervisión acerca del por qué este señor ha tenido estas posturas y ha aparecido en el Guardian, el New York Times, NPR, con Patricia, en tantos medios constantemente, cuando supuestamente solamente es un oficial del gobierno anterior, un intelectual público que ahora está en Georgetown University. Sin embargo, nosotros tenemos información muy importante, información grave, muy seria, que viene de fuentes independientes y múltiples fuentes, con la cual podemos comprobar que Juan González recibe sus órdenes de Hans Humes de Greylock Capital. Juan González recibe esas órdenes y sigue a la batuta del señor Humes. Mi colega le puede hablar de que acabamos de hace unos minutos, justo como un minuto y medio antes de empezar este programa, acabamos de poner muchas de esas cosas en la cuenta de Twitter, de X, de la Human Rights Foundation, es @HRF. O sea, una persona, un intelectual público, como dice nuestro presidente, puede tener posiciones distintas en relación a lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos o lo que podría hacer potencialmente en relación a la dictadura de Venezuela. Sin embargo, lo que es deshonesto es ir a los medios de comunicación sin declarar un posible conflicto de interés. Y en este caso, nosotros tenemos la información que, como ha explicado Thor, hemos publicado en nuestras cuentas y ayer ya la anunciábamos en nuestra carta a CNN, específicamente a Christiane Amanpour, de que el señor Juan González en realidad responde a un grupo de bonistas liderado por Hans Humes, y que una de las pruebas que tenemos, que pueden ver, tenemos 18 tweets en nuestra post, en nuestra cuenta de X, con screenshots correspondientes de las cosas que demuestran esta vinculación y que incluye incluso una situación en la que Juan González lo pasa al grupo liderado por Hans Humes, pasa al grupo sus talking points, o sea, su resumen de lo que va a decir en la entrevista de Christiane Amanpour. Y eso lo puede mostrar. En otras palabras, antes de hacer la entrevista con Christiane Amanpour en CNN, Juan González le muestra a Hans Humes sus talking points, y los llama así, talking points, para la entrevista, y le dice a Hans Humes, aquí están, y pide que le aprueben los talking points. Ellos, un grupo de bonistas, de los cuales lidera ese grupo Hans Humes, han tenido por 8 meses un grupo en Signal, en el app Signal de chats secretos, han tenido conversaciones donde establecen estrategias, conversan acerca de qué es lo que falta, a dónde van, quiénes están en ese grupo. Una cantidad de individuos están en ese grupo. Aquí tengo, si uno en Signal aprieta quiénes son los miembros del grupo, dentro de lo que cabe, aquí le quiero enseñar. Aquí está el grupo. Hans Humes es el administrador del grupo. Aquí está Juan González. Esta es la misma fotografía que Juan González tiene en su Twitter, en su X.
En este grupo es donde ellos conversan y ellos establecen cuáles van a ser las estrategias de ellos mediáticas. Esto es solo el comienzo de la información que nosotros tenemos. 8 meses de mensajes. Ahora el señor González, en la mañana de hoy, negó rotundamente que él está a la venta. No negó que le está pagando el señor Humes, eso es interesante, pero dijo que las acusaciones de la Human Rights Foundation no son serias, que no tienen fundamento. Quisiéramos invitar al señor González, si él quiere conversar del por qué este analista político está en un grupo lleno de bonistas, conversando acerca de cómo pueden ellos conseguir que se suban las sanciones, que se eliminen las sanciones al gobierno de Maduro y desde que se levanten esas sanciones. Y desde que ganó Trump, cómo hacer para que no pueda proceder el gobierno de Trump con cualquier actividad en contra del gobierno de Maduro. Algunas de las personas, de los intelectuales alrededor de este grupo que están ayudando a los bonistas a empujar esta narrativa de que hay que negociar con el gobierno de transición, ya han salido a decir que HRF no entiende cómo funcionan los intereses de los bonistas y que para los bonistas es mejor que caiga el gobierno de Maduro y que llegue el gobierno de la transición. Lo que no dicen, pero que sí lo dicen en mensajes privados dentro de ese grupo, es que lo que los incentiva a buscar una negociación es que esas negociaciones de reestructuración financiera con el gobierno de Venezuela están suspendidas, con el gobierno de Maduro están suspendidas hasta el 2028 o hasta que se levanten las sanciones. Exactamente, y esa es la razón por la cual académicos como Francisco Rodríguez, un profesor creo que en una universidad, creo que está en el sur de Estados Unidos, Texas o Colorado, que dice que nosotros no tenemos idea de lo que estamos hablando. Curiosamente, el señor Rodríguez tiene conexión con este grupo. No está en este grupo, pero sí tienen comunicaciones. Sería interesante preguntarle por qué se comunica él tanto con los bonistas. Ellos saben muy bien que para poder verdaderamente que les llegue los bienes que ellos quieren y las ganancias que se quieren hacer, que tienen que levantarse las sanciones. ¿Y qué es lo que previene eso? En este momento Javier, el gobierno... Una pregunta, Tori Javier, sí. Es que aquí hay una pregunta que creo que es clave para los televidentes. ¿Por qué si Greylock Capital lidera un comité de acreedores clave en la reestructuración de 9.000 millones de dólares de deuda soberana venezolana? ¿Por qué les conviene que no se caiga el régimen? ¿Por qué les conviene que el régimen se mantenga? ¿Podrían ustedes explicarle eso al televidente? ¿Por qué para Juan González sería beneficioso que Maduro se mantuviera en el poder? Bueno, para Juan González, porque obviamente está recibiendo un aliciente financiero, ¿no? Pero para los bonistas es muy sencillo. Esta deuda, muchos de estos bonos, están manchados de la corrupción y por lo tanto se pueden aplicar procedimientos constitucionales en un gobierno nuevo en los cuales se investigan las irregularidades y cualquier corrupción previa. Sin embargo, bajo Maduro se puede reestructurar toda esta deuda sin ningún tipo de supervisión legislativa. Entonces los bonos ilegítimos pueden ser reconocidos por conveniencia política y por ello, sin duda alguna, hay algún tipo de un canal de comunicación entre el régimen de Maduro y ciertos bonistas, no voy a decir cuáles son, pero ciertos bonistas diciéndolo, ayúdennos y les reconocemos toda esta deuda. Y en vez de pagarles 30 centavos del dólar, les pagamos 99 centavos del dólar. En un gobierno nuevo, capaz, van a recuperar, los bonistas van a recuperar en un gobierno nuevo, pero va a tener investigación de cuáles partes de esta deuda está manchada con corrupción y cuáles partes es legítima. Porque el gobierno de Maduro, muchísimos de estos bonos, el dinero fue robado, en total. Entonces, esa es la razón por la cual estos bonistas quieren eso. Y es curioso que el señor Humes está muy agresivo. Lo que se puede deducir, Thor, claro, pero lo que se puede deducir es que si cambia el gobierno y se demuestra que esto está manchado de corrupción, como debe estar toda la deuda soberana de los últimos años, de las últimas décadas en Venezuela, obviamente por lo menos las 2 últimas décadas, pueden perderlos. Bajo Maduro no existe riesgo de repudio de la deuda. Bajo un gobierno democrático puede existir eso. Y por ello es que ellos más les interesa recuperar su deuda, las vidas de decenas de millones de personas en Venezuela, la infamia que está viviendo el continente gracias al gobierno de Chávez y Maduro, que ha sido una plaga
para Latinoamérica, una plaga socialista. En una democracia un proceso entendido y interesantísimo tema, seguiremos conversando. Sí. No, decía, en una democracia un proceso de entendidísimo, seguiremos hablando con usted. Necesita ser transparente, entonces en una dictadura esa transparencia no existe y por tanto para la gente que está buscando nada más hacer dinero rápido, les conviene que una dictadura rápidamente les dé la luz verde. Entendidísimo, clarísima la explicación que ustedes nos dan. Juan González lo niega, ustedes muestran esas pruebas que tienen de esos talking points para ir a una entrevista con esa persona que dirige precisamente quienes tienen en sus manos esos bonos soberanos de Venezuela. Es muy interesante tema, seguiremos hablando con ustedes más adelante porque hay mucho más. Por supuesto esto seguirá un tema fundamental. Y hay mucho más, exactamente, así que en una nueva ocasión les estaremos consultando porque el tema es amplio y el tema es muy interesante para los televidentes. Muchísimas gracias a Thor Halvorsen, fundador y CEO de Human Rights Foundation, y a Javier Elaje, director jurídico y de políticas de la Fundación. Los volveremos a contactar. Buenas noches, gracias. Ustedes, gracias.